Hola, somos estudiantes de la Universidad Bangladesh Católica de la ciudad de Piura, Facultad de Educación de Humanidades, Escuela Profesional de Educación Inicial. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes una pequeña charla. Antes de empezar, agradecer a Dios por permitirnos poder compartir esta valiosa información. Responsabilidad social 3. Docente tutor, Magíster Evergainer Mariños Pereda. Integrantes: Carguapó Marica Yolanda, Cumpa Silva Eva María, Cumpa Silva Sandra Eloísa, La Chira Mimbela Rosa de los Milagros, Mendoza Bayona Cecilia, Neira Coveña Sarita, Periche Temoche Gisela Melisa, Quiribalú Puescas Gabriela, Yarleque Silva Sandy Lucero y Llovera La Chapelle María Amparo. Nuestro proyecto denominado Campaña de Difusión Virtual Derechos que quedan suspendidos ante el estado de emergencia nacional decretado por el gobierno. Presentación. En el siguiente proyecto, las estudiantes del tercer ciclo de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Bangladesh Piura presentaremos unas diapositivas basadas en los derechos que quedaron suspendidos ante el estado de emergencia, con la finalidad de concientizar y conocer las medidas de protección para bienestar de la población. Hoy en día nos hemos visto perjudicados ante esta toma de decisiones decretadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya que esta pandemia nos ha afectado en lo social, laboral, económico, psicológicamente y adaptarnos a una vida diferente por el bien de nuestra familia y sociedad. Introducción. En los últimos 100 días fueron restringidos algunos de nuestros derechos. La razón por la cual se dio esta restricción fue a causa de la pandemia del COVID-19. En el mes de marzo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, declaró como estado de emergencia por 15 días a través del Decreto Supremo, como medida preventiva ante el creciente número de personas infectadas con el coronavirus. Los primeros casos de este virus se dieron en Wuhan, China, pero paulatinamente han ido apareciendo más casos. El virus se expandió por el mundo entero, presentándose también casos en Europa, Asia, Norteamérica, Latinoamérica y finalmente en nuestro país. A la par, la Organización Mundial de la Salud la declaró oficialmente como una pandemia. Actualmente, el número de infectados en nuestro país asciende a 322,000 personas, un crecimiento inusitado, a causa de que las personas no cumplieron con las órdenes dictadas por el presidente. La buena noticia llega con el número de recuperados, quienes ya son 214,152 personas y supera el 50% al número de infectados. ¿Qué es un estado de emergencia? El estado de emergencia es en principio un régimen de excepción. Este concepto hace referencia a aquellas competencias de crisis que la Constitución otorga al Estado con el carácter de extraordinarias, a efectos de que pueda afrontar hechos, sucesos o acontecimientos que por su naturaleza ponen en peligro el normal funcionamiento de los poderes públicos o amenazan con la continuidad de las instituciones estatales y los principios básicos de convivencia dentro de una comunidad política. ¿Qué es una pandemia? Según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es una epidemia que afecta al mundo entero, es decir, una pandemia se produce cuando una enfermedad infecciosa se propaga en los humanos a lo largo de una área geográfica extensa que puede llegar a afectar a todo el mundo. ¿Puedo ir a trabajar durante el estado de emergencia? Solo puedes salir de casa para ir a trabajar dentro del horario de aislamiento social obligatorio y con un pase especial laboral, si cumples labores en empresas u organizaciones que realizan actividades esenciales comprendidas en el Decreto Supremo.
¿Qué ocurre si no respetas el aislamiento o la inmovilización social? Estarías cometiendo un delito penal y podrías cumplir una condena que puede ir desde los 6 meses hasta los 3 años. En caso seas detenido por incumplir la cuarentena, serás trasladado a la comisaría para que la policía te haga un control de identidad. ¿Qué significa que nuestro país se encuentre en estado de emergencia? Quiere decir que desde el 15 de marzo hasta el 31 de julio quedarán restringidos tus derechos a reunirte con otros ciudadanos y transitar libremente dentro y fuera del territorio peruano en horarios que pueden variar de acuerdo a cada departamento. Esta decisión está amparada por el capítulo 4, artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Derechos restringidos ante el estado de emergencia. Derecho a la libertad de reunión, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la libertad de tránsito y derecho a la libertad de inmovilidad de domicilio. Derecho a la libertad de reunión. Este derecho es la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir temporalmente a un mismo lugar pacíficamente sin armas para cualquier finalidad lícita y conforme a la ley. Se considera una libertad y un derecho humano de primera generación es el reconocimiento del pluralismo político y de la libertad de expresar las propias opiniones, aparejado al reconocimiento del derecho de transmitir a otros tales opiniones. La conflictividad del ejercicio de derecho de reunión surge cuando ésta se celebra en lugares abiertos al público, incumpliendo el estado de emergencia declarado por el presidente. Tenemos aquí un ejemplo. Un grupo de personas armaron una fiesta en vía pública en la urbanización Ignacio Merino de la ciudad de Piura para celebrar el Día de la Madre, incumpliendo con el toque de queda que rige los domingos desde que inició el estado de emergencia por el COVID-19. Tras la queja de algunos vecinos, el personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Piura y miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar y pusieron fin a la fiesta. Los agentes del orden dieron recomendaciones a los vecinos y la importancia de respetar las normas sanitarias. Como segundo derecho, tenemos el derecho de la libertad, seguridad personal. Es un derecho por el cual se garantiza que nadie debe ni puede estar privado de su libertad, salvo en determinados casos expresamente previstos y con arreglos a los procedimientos establecidos en las leyes, garantizando una situación de libertad personal y un régimen personal de garantía, protección de las personas frente a detenciones arbitrarias de acuerdo con la duración, los efectos y las formas de ejecución de la detención, la conflictividad del ejercicio de derecho a la libertad y seguridad surgen cuando los ciudadanos incumplen con el horario establecido del toque de queda, poniendo en riesgo su integridad y su salud. Como ejemplo, tenemos el ejemplo de multarán a las personas que no cumplan con el aislamiento social obligatorio durante cuarentena. El decreto supremo que hoy estamos aprobando es no solo ratificar la prohibición de la salida de más de una persona, sino evitar el contacto. Estamos atentando contra el esfuerzo para bajar esta curva de contagios, que tiene que bajar aún más, comentó el presidente durante su conferencia de hoy desde el Palacio de Gobierno. Ahora, la sanción con el decreto es con una multa. Quien no cumple merecerá una multa. En el transcurso del día, vamos a dar la aprobación de este decreto supremo y mañana tendrán los detalles, añadió el mandatario, sin especificar los montos que significarán estas sanciones. Como tercer derecho de la libertad de tránsito,
Este derecho nos dice, son los sujetos de derechos en principios pueden desplazarse libremente dentro del territorio nacional, en el que tienen su domicilio también fuera de este, lo que involucra poder elegir dónde vivir, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial, o por aplicación de la ley de extranjería. Se ha impedido que las personas transiten y se movilicen con normalidad dentro del territorio nacional. Adicionalmente, se han cerrado las fronteras, salvo cuando las personas se movilicen para prestar los siguientes servicios o cuando quieran acceder de ellos a adquisición, productos y abastecimientos de alimentos de primera necesidad. Como segundo ejemplo, tenemos primera noche de inmovilización obligatoria. Dejó 139 personas detenidas en Lima. Según el general de la Policía Nacional del Perú, José Luis Lavalle, las personas fueron detenidas por hacer caso omiso a la inmovilización social decretada por el gobierno. El comandante general de la policía, José Luis Lavalle, informó esta mañana que 139 personas fueron detenidas por no cumplir la orden de inmovilización obligatoria, que es el toque de queda, en la ciudad de Lima. Asimismo, precisó que 14 ciudadanos fueron detenidos en el Callao. Estaban haciendo caso omiso a la inmovilización social, se les ha aplicado los procedimientos y se han sido detenidos. Como el último derecho que tenemos aquí, derecho a la inmovilidad de domicilio. Este derecho ha sido suspendido por el estado de emergencia, la inmovilización social obligatoria y las medidas adicionales extraordinarias, bajo la coyuntura del brote y propagación del COVID-19. Centra su opinión en lo dispuesto por el Decreto Supremo número 026/2020, en el que se estableció el trabajo remoto como forma de prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento. Durante este estado de emergencia, las autoridades no requieren la autorización de las personas para ingresar a sus domicilios, ni mandato judicial, ni que exista flagrancia para hacerlo. Como ejemplo, tenemos al menos 7 personas fueron detenidas por policías y serenazgos por participar en una fiesta en un centro de eventos en la ciudad de Arequipa. Agentes de la Policía Nacional y miembros del serenazgo del distrito de Sachaca llegaron anoche hasta el local Ocean Club y encontraron a un grupo de personas que libaban licor con música en alto volumen. Ante el incumplimiento de las decisiones del gobierno central, los efectivos procedieron a entrar e intervenirlos para luego llevarlos a la comisaría de Sachaca. Se trata de 3 mujeres y 4 varones, los mismos que serán investigados por desobediencia del estado de emergencia. En una situación normal, si no existen órdenes de este tipo, para tu detención, te ampara un derecho fundamental, que es la de la libertad y la seguridad personales. Pero en un estado de emergencia nacional figura amparada. También en la Constitución restringe o recorta este derecho. Por lo tanto, el estado de emergencia nacional habilita a la policía a actuar si detecta que las personas no respetan los lineamientos de la medida. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuál es la importancia de cumplir el estado de emergencia? La importancia de cumplir el estado de emergencia es prevenir el contagio y evitar la propagación, salvaguardando nuestras vidas y la de nuestros seres queridos y la seguridad nacional. Frente a la situación actual que atraviesa el país y como medida de prevención, miles de peruanos se quedarán en casa para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. Por lo que hay que utilizar de manera provechosa este tiempo.
Como país, debemos estar más unidos que nunca y respetar esta iniciativa permaneciendo en nuestros hogares. Afectación económica y social del estado de emergencia. Bueno, en lo económico, se evidencia en la pérdida de ingresos de los trabajadores afectados por la paralización, de acuerdo con la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Más del 60% de empresas del sector formal no están permitidas de operar durante la cuarentena, lo cual ha afectado a 1.7 millones de trabajadores formales. Asimismo, a cerca de 7.000 empresas han solicitado suspensiones perfectas de labores, lo que implica la suspensión de más de 84.000 empleos. El PBI en el 2020 estaría cayendo en 1.0 porcentual por cada semana de paralización económica. Esta cifra se podría agravar mientras el estado de emergencia se prolongue, en tanto que se espere una reactivación total hacia el último trimestre del año. En lo social, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, anunció que 190.000 empresas están prohibidas de operar durante el estado de emergencia, es decir, que el 60% de todas las firmas a nivel nacional. De estas, las más afectadas son del sector construcción, comercio, restaurantes y hoteles y servicios sociales y personales. En conclusión, tenemos cómo hemos podido apreciar la declaración del estado de emergencia. Es un régimen de excepción precisamente porque restringe derechos constitucionales tales como la libertad, la inmovilidad en domicilio, la libertad de reunión y el libre tránsito en casos predeterminados por la ley. En otras palabras, una pandemia como el COVID-19 definitivamente pone en peligro la salud, no solo de los peruanos, sino de todo el mundo. Por eso consideramos acertada la decisión tomada por el presidente Martín Vizcarra. Muchas gracias. Este proyecto con valiosa información se ha realizado con mucho cariño. Espero que les haya gustado y sigamos con nuestras medidas de prevención. Gracias por su atención.